Bueno, la Casa de la Mujer es una organización feminista que este año cumple 35 años, que en los 35 años de su existencia ha tenido una de sus prioridades la demanda del diálogo político para la terminación del conflicto, que en esos procesos de negociación, unos de ellos fallidos, otros no tantos, se incluyera la agenda de las mujeres, pero no solamente la agenda de las mujeres, sino que las mujeres jugaran un papel importante en todo el proceso de diálogo. Entonces, una de nuestras grandes áreas de intervención es la paz, porque entendemos que en sociedades en paz es más fácil tramitar hacia mejorar las condiciones de vida de las mujeres, no porque la paz en sí misma garantice esa situación, sino porque la sociedad está, digamos, abocada a resolver otros problemas distintos al conflicto armado. Entonces, paz entendida también como la posibilidad de transitar hacia transformar las situaciones de injusticia que las mujeres colombianas en este caso vivimos. Y otra de nuestras áreas de interés entonces es todo el trabajo de fortalecimiento de la autonomía de las mujeres, con el propósito que las mujeres podamos jugar un rol importante, no solamente en la construcción de la paz, sino en la construcción de democracia, pero también para que las mujeres, esto puede sonar muy extraño, pero dada la ideología patriarcal, muchas mujeres en este país no se asumen como sujetos de derechos. Entonces trabajamos mucho en el fortalecimiento de la autonomía de las mujeres, en la posibilidad de que las mujeres desarrollen capacidades, habilidades que tienen ahí y que por sus condiciones de subordinación o opresión pues no han podido desarrollar, o por las condiciones materiales de vida de estas mujeres. Entonces, mucho trabajo sobre autonomía de las mujeres, mucho trabajo también con las mujeres en procesos de incidencia, de forma que las mujeres ganen roles en sus comunidades, tanto a nivel nacional como local. Y después del segundo año se empezó a generar, digamos, un debate importante desde las organizaciones de mujeres, y es, bueno, ¿y dónde están las mujeres en la mesa? Y se hicieron varias alianzas. Yo me voy a referir a la alianza que es de la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, dejando claro que no es la única alianza que influyó en la mesa, porque creo que sería injusto con las mujeres desde los territorios que hicieron un trabajo muy importante, o con otras alianzas que hubo para presionar a la mesa. A través de la Alianza de Mujeres y Paz se genera un primer espacio, que es la primera Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, que es un proceso que se inicia cuando ya había habido 3 de los foros de participación política que había organizado tanto el PNUD de Naciones Unidas como la Universidad Nacional a solicitud de la mesa de diálogo. Presionamos mucho, digamos, en la mesa. ¿Y qué es lo que se obtiene? Bueno, o los logros, que el gobierno nombrara 2 plenipotenciarias de parte del Estado colombiano, la creación de la subcomisión de género al interior de la mesa, y ya había habido 2 temas discutidos, que era el de reforma rural y el de participación política, 3 temas, y participación política y drogas. Entonces se logra que en la mesa se acuerde que estos temas se van a discutir a la luz de los derechos, se van a volver a revisar, más que discutir, a revisar a la luz de los derechos de las mujeres, porque lo que había quedado ahí era una visión muy familista, muy las mujeres como las madres, las proveedoras, y pues lo que demandábamos era reconocimiento de derechos de las mujeres como sujetos de derecho, independientemente que fueran madres o no madres. Pues nosotras creemos que el acuerdo es una ventana de oportunidad para transitar hacia la construcción de la paz, que será de largo aliento, pero también para caminar hacia que se transformen injusticias, como decía también Liliana, que han vivido las mujeres en el campo, pero también en la ciudad. Pues es un trabajo de largo alcance, pensamos,